Buenos días, señores estudiantes. Hoy nos vemos nuevamente en una clase nueva de estudios sociales. Vamos a observar las imágenes que están ahí. ¿Qué observan? Oh, sí, son personas que han venido de otro país, ¿verdad? De Venezuela, de Colombia. A estas personas que llegaron a nuestro país, ¿cómo se le podría llamar? Oh, piensen, ¿cómo se les podría llamar? Así es, son migrantes. Hoy veremos otros pobladores y los migrantes. Aquí observamos una imagen, ¿verdad? De gente que llega a un país. Hay varias personas, negros, blancos, rubios, cholos. Estas personas se han movilizado de un lugar a otro. También se le llama movilidad humana. ¿Qué es esto? Es el desplazamiento de la población. Cuando la población o un grupo de personas han viajado a otro lugar para hacer una mejor vida, quizás. Este desplazamiento se debe a varias razones. Hay dos específicas. Muchos de ellos se van por la inequidad, porque no hay lo suficiente para poder sobrevivir en el país donde viven, o también por violencia, ya sea doméstica o sea violencia en forma general, de delincuencia, de atracos, de irrespeto a sus derechos humanos. Se dice que en el Ecuador habitan 181.848 extranjeros, que ocupan el 1.2% de la población ecuatoriana. Entre estas personas que han viajado al Ecuador o viven en el Ecuador están colombianos, peruanos, estadounidenses, españoles, cubanos, venezolanos, libaneses, turcos, italianos, africanos, judíos, chinos, entre otros. Muchos de estas personas, los que primero llegaron, ya sabemos que el Ecuador pues recibió desde la época preincaica a habitantes de otros países, después a los incas y así sucesivamente. A partir de los años 60 más o menos, llegaron aquí al Ecuador los libaneses, los turcos. Ellos pues han impuesto aquí sus negocios, fundaciones. Luego vinieron estadounidenses, cubanos, españoles. Y actualmente, hace unos pocos años atrás, comenzaron a migrar colombianos, que ocupan pues una de la gran mayoría aquí en el Ecuador. Luego vinieron peruanos hace unos pocos años, y en estos 2 últimos años han llegado muchos venezolanos, los cuales pues vienen aquí a buscar una mejor vida para ellos y para sus familias. La migración. Todo esto que hemos hablado tiene que ver con la migración. ¿Qué es la migración? Pues la migración no es nada más que el movimiento de la población. Ya lo dijimos hace un momento. ¿Hacia dónde? Hacia otro territorio, hacia otro país, hacia otra ciudad. O también puede ser dentro del mismo país. O sea, una persona que viaja a otro país para vivir allá, para hacer una mejor vida allá, está haciendo una migración. Y dentro del país también se puede producir esta migración, porque hay personas de la sierra que se van a vivir a la costa, o de la costa se van a vivir al oriente o a la sierra, y así sucesivamente. Eso es migrar, movernos de un lugar a otro buscando una mejor forma de vida. Este es un proceso muy doloroso, ya que las personas abandonan su lugar natal, su tierra donde nacieron, donde vivieron muchos años. Las razones sociales y económicas son las que empujan a las personas a migrar. Dejan familiares y amigos detrás para buscar mejor condición de vida para ellos y para sus familias.
La migración desde Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los ecuatorianos se fueron a otro país. Esto ocurrió, esta gran migración ocurrió entre los años 1999 y 2004. ¿Qué sucedió en esa época? Pues el Ecuador sufrió una crisis económica terrible, tanto así que varios bancos tuvieron que cerrar. Uno de esos bancos fue el Banco del Progreso. Vino la crisis bancaria. Esto pues hizo de que las cuentas se cerraran, mucha gente perdió su dinero porque no se los devolvía, no había trabajo, había poco trabajo en el Ecuador y esas circunstancias provocaron de que muchos ecuatorianos, muchos compatriotas nuestros, pues tenían que abandonar nuestro país e irse. En esos tiempos migraron hacia Estados Unidos al principio, luego vieron la oportunidad de viajar a España, Italia, que salía más económico, y se fueron hacia Europa. Ya estando allá, pues sufrieron varias cosas, varias situaciones. Una vez que empezaron a trabajar, comenzaron a enviar dinero al Ecuador a sus familiares. A esto le llamamos remesas. Estas remesas de dinero que enviaban al Ecuador, pues ayudaron a recuperar la economía de nuestro país. Pero esta migración de nuestros ecuatorianos también trajo una consecuencia terrible. Muchos destruyeron sus familias, sus hogares, se desvanecieron. Esposos, esposas se separaron, dejaron botados a sus hijos acá en manos de sus tíos, de sus abuelos, de sus primos. Y esta familia se vino destruyendo poco a poco debido a esta migración. Observemos esta imagen. Dice ahí, somos migrantes, no delincuentes. Xenofobia, derecho a la libre movilidad. Muchos ecuatorianos, tanto ecuatorianos como latinoamericanos que viajaron hacia los países europeos, sufrieron estas cosas. Los trataron como delincuentes. Muchos españoles miraban mal a los latinoamericanos, no los querían. Muchos de ellos pues sufrieron allá, dormían en parques, en iglesias. Había gente muy caritativa que les daba vituallas. Hasta ellos poder encontrar un lugar donde vivir. Vivían entre varios miembros en un departamento pequeño, hasta 20 personas, 30 personas en un departamento. Dormían en el piso. Sufrieron mucho estas personas allá hasta que pudieron conseguir un empleo. Entre el año 1999 y 2007, aproximadamente se fueron del Ecuador 950.000 ecuatorianos hacia los países europeos. Ellos se reincorporaron en la sociedad española e italiana y bajo condiciones de alta vulnerabilidad y precariedad social. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron vulnerables, ya lo dije hace un momento, sufrieron muchos desmanes, maltrato, no respetaron sus derechos humanos, el derecho a la movilidad, aquellos tenían derecho a ir donde ellos querían, poder trabajar. Lastimosamente pues les dieron trabajos duros y les pagaban muy poco. Fue un trabajo barato y flexible, pocas horas, tenían que los ecuatorianos trabajar en 2, 3 lugares por horas para poder armar un sueldo más o menos y poder compartirlo con sus familiares acá en Ecuador. Fueron tiempos muy difíciles en la parte laboral y en la parte jurídica, ya que también muchos de ellos pues perdieron muchas cosas. Hace poco hubo un problema en España donde muchos de los ecuatorianos que ya habían conseguido un departamento, que lo estaban pagando poco a poco, tuvieron que devolverlos, perdieron sus dineros por la crisis que hubo en España hace unos años. Estos ecuatorianos hay que aplaudirlos porque gracias a ellos nuestro país pudo salir adelante en esa época y ahora Ecuador pues tiene más ingresos gracias a sus remesas que ellos enviaban mes a mes a sus familiares acá en el Ecuador. Tuvo muchas consecuencias malas, pero también tuvo muchas consecuencias buenas.
Espero que les haya servido de mucho esta pequeña información sobre la migración, tanto dentro del Ecuador como fuera de ella. Gracias, mis queridos estudiantes. Nos vemos en la siguiente clase.